Bueno, vamos para el cuarto momento sobre esta conversación sobre los derechos fundamentales, sobre los derechos de la población migrante y refugiada. En este cuarto apartado vamos a conversar sobre el trabajo, la salud y la familia como derechos fundamentales. Vamos a dar inicio por el tema del trabajo, que quizás es uno de los elementos o la búsqueda primordial del migrante o refugiado, el tema de la subsistencia. Recordemos que la migración o la búsqueda de refugio, más que un tema de una decisión propia, es una decisión generalmente provocada por la coerción, generada por la imposibilidad de materializar derechos e incluso en algunas circunstancias por la persecución política que se pueda eventualmente llegar a tener o por la persecución a la vida en la que una persona se está jugando pues la garantía de este derecho. Cuando empezamos a analizar los derechos fundamentales esenciales, digamos por lo menos en los que tenemos espacios de hablar en este curso, hemos seleccionado el tema del trabajo como uno de los más importantes porque el trabajo en el sistema jurídico colombiano es una llave de acceso a los derechos. A través del trabajo es que las personas pueden tutelar o autotutelar otros derechos fundamentales como la vivienda, la alimentación, el vestido, la recreación, la salud, y es el trabajo el que va a permitir esencialmente garantizar todos estos derechos, es decir, que cuando permitimos o garantizamos un trabajo en condiciones dignas y justas para la población migrante o refugiada, también estamos permitiendo que estas mismas personas, a través de este ejercicio de la prestación de sus servicios, pues puedan también garantizarse por sí mismas una serie de derechos muy importantes. Eh, una cosa muy importante de mencionar en este apartado del derecho al trabajo, antes de entrar en la legislación interna, es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores y sus familiares. De esto seguramente hablarán más adelante con Angélica Palacios. Sin embargo, yo sí quisiera mencionar que el Estado colombiano, a través de esta convención, se ha comprometido a asegurar que los trabajadores migratorios no sean privados de ninguno de los derechos laborales y además que todos los hijos de las familias migrantes trabajadoras tengan acceso a educación en condiciones de igualdad. Uno de los artículos de nuestra Constitución Política, especialmente el artículo 25 de la Constitución Nacional, garantiza el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y además establece que en Colombia cualquier modalidad de empleo va a tener especial protección del Estado. Esto quiere decir que no solamente en nuestro país se va a proteger el trabajo subordinado que se desarrolla en el marco de un contrato de trabajo, sino que también vamos a proteger el trabajo informal, vamos a proteger el trabajo desarrollado bajo vínculos civiles o comerciales, contratos de obra, prestaciones de servicios o cualquier otra modalidad, porque nuestra legislación constitucional ha establecido, además de un derecho en el trabajo, un valor y un principio que debe ser protegido fuertemente por parte de las instituciones y las autoridades públicas nacionales. En este sentido, se debe reconocer que el estatus migratorio, aunque eventualmente puede llegar a generar unas consecuencias en relación con trámites administrativos migratorios, no puede llegar a ser un obstáculo para el reconocimiento de la totalidad de los derechos laborales de los migrantes o las personas refugiadas. Esto quiere decir que derechos como un salario mínimo, una remuneración mínima vital y móvil, el derecho a la vinculación a la seguridad social, al pago de prestaciones laborales como vacaciones, primas, cesantías, intereses a las cesantías, no puede ser restringido de ninguna manera con ocasión del origen nacional del trabajador o trabajadora migrante. Esto, por supuesto, deviene del reconocimiento de que el trabajo es un derecho fundamental, pero además del reconocimiento a través de tratados internacionales de que el trabajo también es un derecho humano, incluso reconocido
en la misma Declaración Universal de Derechos Humanos. Bajo estas lógicas también es importante resaltar que la posibilidad de formalizar o por lo menos de reconocer y visibilizar que el migrante o el refugiado o la refugiada están laborando en nuestro país nos permite también enfrentar algunos fenómenos que son bastante complejos en relación con la garantía de los derechos humanos de las personas, especialmente porque el tema de ocultar una realidad evidente, y es que los migrantes, las migrantes y los refugiados y las refugiadas vienen a nuestro país a laborar, nos expone a peligros como el trabajo forzado, como la trata de personas y como el trabajo infantil. Y aquí hay un asunto pues, en el que es necesario hacer una pausa, y es reconocer que la condición de migrante o de refugiado expone a la posibilidad de algunas prácticas como la retención de papeles, como el no pago de salarios, como las amenazas de una denuncia ante las autoridades migratorias simplemente por el cobro, la reclamación de derechos. Hay que tener en cuenta también que especialmente las mujeres pueden ser víctimas en el marco de la instrumentalización de las personas como mercancías a las lógicas de la trata de personas, es decir, a esta búsqueda de personas extranjeras con fines de explotación sexual o laboral. Estas personas que migran a Colombia, especialmente en un estatus migratorio irregular, son, tienen una característica, y es que son muy vulnerables ante formas modernas de esclavitud, especialmente los niños y las niñas son bastante utilizados en estas formas de esclavitud moderna. Por eso, el reconocimiento de que los migrantes gozan de derechos laborales y que deben tener protección en relación también a las formas en que presten servicios o que laboran en el país es un elemento importante y fundamental para la promoción de los derechos de estas personas y especialmente para evitar violencias tan radicales, por llamarlas de alguna manera, como la trata de personas o el trabajo forzado, ¿no? Especialmente en algunos espacios privados como el trabajo doméstico, las violencias pueden ser eventualmente muy fuertes, muy marcadas. La retención de documentos, como lo mencionaba, es una práctica que se ha denunciado por algunas organizaciones de derechos de las personas migrantes, pero la trata de personas, que además es muy difícil de ver, muy difícil de denunciar, que tiene toda una red delincuencial alrededor, pues digamos nos dificulta todo el trabajo de reivindicación de este tipo de derechos. En todo caso, como conclusión de este primer derecho fundamental que desarrollamos en relación con el Marco Nacional de los Derechos de los Migrantes, reiterar que el derecho al trabajo es un derecho fundamental, que además el derecho al trabajo es un derecho humano y que como tal merece una especial protección del Estado. Debemos reconocer estos elementos para poder dar pasos hacia la integración, además de todas estas personas. Y por supuesto, la academia ya ha mencionado y ha expuesto de numerosas maneras que la integración de estas personas a la fuerza de trabajo de los países receptores de la migración, pues trae más que todo elementos positivos. Otro derecho fundamental que es esencial en estos procesos migratorios, además del trabajo, es el derecho a la salud. El derecho a recibir atención básica y de urgencia, lograr la estabilización de esos signos vitales, de las patologías, a tener atención a enfermedades catastróficas, a tener especialmente atención los niños y niñas por ser sujetos de especial protección, es uno de los derechos fundamentales que debemos reconocer son inherentes a la población migrante, así como lo son también a la población nacional. La Corte Constitucional ha tenido varios pronunciamientos alrededor de reconocer que los extranjeros con permanencia regular o con permanencia irregular tienen todo el derecho a recibir la atención de urgencias, tienen derecho a recibir también eh, otros tipos de atenciones, otros tipos de prestaciones de servicios mínimos
cuando sean necesarios. Las entidades territoriales de las diferentes partes del país están obligados a asumir los costos de los servicios médicos de atención en urgencias. El derecho a la salud, por supuesto, y especialmente en el marco de esta relación de derecho a la salud, urgencias vitales, va a tener un elemento y un hilo conductor con el derecho a la vida, que quizás sea mucho más fácil de asumir como un derecho humano universal que no puede ser negado a ninguna persona. En todo caso, el derecho a la vida, de mucha más fácil asimilación, va a estar relacionado, va a tener una conexidad con el derecho a la salud, y en esta medida es importante mencionar que las atenciones en urgencias, cuando no hayan medios alternativos o cuando los migrantes no cuenten con recursos para costearlos, en estos casos que son graves, por supuesto, y excepcionales, tienen todo el derecho a recibir la atención médica como una manera de garantizar su salud y su vida. Incluso, como lo mencionaba, frente a enfermedades catastróficas como el cáncer, algunas enfermedades también que eventualmente puedan llegar a ser terminales o crónicas, y que puedan llegar a poner en riesgo la vida de las personas, tienen una garantía de protección y de atención en nuestra legislación. Una especial mención hay que hacer aquí a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos, que pues lamentablemente a través de sentencias de tutela y en un pronunciamiento de unificación, una sentencia de unificación, la 667 del 2017, la Corte Constitucional tuvo que pronunciarse en relación a que el embarazo de personas extranjeras, en este caso de nacionalidad venezolana, tenían derecho a la atención, ¿no? A controles prenatales y a la asistencia al parto. Y esto devenido del reconocimiento no solamente de los derechos de la madre gestante, sino también de los niños y niñas menores de edad que tienen derecho a toda la atención, a una atención integral, al suministro y prestación de los insumos, a los exámenes que lleguen a ser requeridos, a la prestación de servicios sanitarios e incluso a la afiliación misma a la seguridad social, independientemente del estatus en que se encuentre. Entonces, dentro de nuestro marco jurídico nacional, dentro de los derechos fundamentales que están establecidos en este pacto político en Colombia, los migrantes y las personas refugiadas tienen derecho tanto al trabajo en condiciones dignas y justas, a que su trabajo sea protegido, y tienen derecho también al acceso a los servicios de salud, especialmente si, como adición a su especial situación de vulnerabilidad por ser una persona migrante o refugiado, son niños o niñas o mujeres en estado de embarazo. Otro derecho fundamental que ha tenido también desarrollo en la jurisprudencia es el derecho a la unidad familiar, que deviene además de un derecho fundamental que tenemos reconocido en nuestra Constitución Política, en el artículo 42, en donde reconocemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que se constituye por vínculos naturales o jurídicos, y que en esta medida este núcleo fundamental merece toda la protección del Estado por ser la esencia misma del conglomerado social. Frente al tema de la unidad familiar, se ha reconocido el deber del Estado de salvaguardar y garantizar la unidad de esta unidad familiar. Es decir, que no solamente en la legislación colombiana, sino en diversos instrumentos jurídicos internacionales, se debe propender por el bienestar y velar por la integridad, supervivencia y conservación de la unidad familiar. Es contrario a los mandatos constitucionales que procedimientos administrativos, policivos o judiciales no tengan siempre de presente y como objetivo la estabilidad y la no desintegración de los núcleos familiares de las personas migrantes y de los refugiados. Y esto deviene, por supuesto, como lo mencionábamos antes, de que nuestro artículo 100 de la Constitución Política reconoce que tanto nacionales como extranjeros contamos con los mismos derechos civiles y con las mismas garantías. Este tema de la unidad familiar también va a tener una interpretación especial
por cuanto la cláusula de prevalencia de los derechos fundamentales de los niños, niñas o adolescentes comporta que en los casos en los que se encuentren comprometidos menores de edad, unidos con extranjeros por lazos familiares directos o indirectos, siempre las autoridades deberán examinar con mucho detalle y con mucho mayor cuidado la estancia o permanencia del núcleo familiar con la finalidad, por supuesto, de sostener estos vínculos y esta unidad familiar. Así las cosas, otro de los derechos fundamentales de los que hay que hablar en el marco de las regulaciones nacionales de las personas migrantes y refugiadas es de este derecho a la salud, de este derecho a la familia y de la dimensión de la posibilidad o más bien de la garantía de contar con la unidad familiar por parte de estas personas.